Sir Nicholas Winton salvó la vida de 669 niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones en Praga, en Checoslovaquia, estaban empeorando para los judíos que vivían allí y eran perseguidos por los oficiales nazis que cada vez más apretaban los botones de hostigamiento y de tortura y de asesinato a personas de una raza inferior, decían ellos. Fue de visita Nicholas en diciembre de 1938 desde Londres y sus ojos no pudieron ver lo que vieron. Familias enteras habían sido separadas de la sociedad, viviendo en condiciones deplorables e inhumanas. Los judíos tenían las marcas de sufrimiento en sus rostros y ya podían presentir la brutal persecución que Hitler y sus secuaces lanzarían sobre de ellos. Era solamente cuestión de tiempo para que el holocausto llegara a su punto más alto y ellos lo sabían y por lo tanto la única esperanza que tenían en ese momento era la de enviar a sus pequeños hijos lejos de ese infierno terrenal. Si no podían escapar todos, entonces que por lo menos los niños fuesen salvados. Y Nicholas vio el dolor que había allí y fue así que sintió esa determinación para hacer algo al respecto. Desde Praga y luego desde Inglaterra trabajó incansablemente para tramitar viajes y permisos y visas y documentos, asilos y papeles gubernamentales para los niños judíos. Y la idea era muy simple. Él iba a buscar familias en Inglaterra que estuvieran dispuestas a hacer hogares temporales para esos niños y cuando la guerra terminara, los niños regresarían con sus familias. Sabemos desde luego que la mayoría de los niños nunca vio a sus padres. El exterminio alemán fue brutal. Pero el plan de Nicholas funcionó. Cientos de niños fueron evacuados de la zona de guerra y llegaron a los brazos de estos padres adoptivos donde fueron protegidos por la sangrienta cacería nazi. Después de la guerra, Nicholas raramente hablaba de su esfuerzo. Era un hombre modesto y humilde y no le gustaba hablar de sí mismo. Y fue su esposa quien años más tarde, en 1988, descubrió un libro con todos los documentos archivados, todos los nombres de los niños salvados, fotografías, fechas de nacimiento, las direcciones de los nuevos hogares. Y la BBC de Londres quiso hacer un episodio especial con él. Y lo invitaron para hablar acerca de lo que hizo durante la guerra, pero lo que él no sabía es que la audiencia en ese estudio estaba compuesta mayormente por los niños que él había ayudado a escapar. Después de presentar a Nicholas Winton y de hablar de lo que había hecho, la anfitriona pidió que si alguien en la audiencia había sido ayudado por Winton, que se pusiera de pie. Y es una escena gloriosa, profundamente dulce. Decenas de personas se ponen de pie y tienen lágrimas en sus ojos, con almas inundadas de agradecimiento, con vistas puestas fijamente en su Salvador. Y luego Nicholas se pone de pie también y voltea para ver la audiencia que está detrás de él. Y sorprendido de ver a tantas personas, todos ya adultos, y Winton se lleva sus manos a los ojos y llora. Los niños de Winton le decían cariñosamente a ese grupo de personas. Salvó a 669 niños y quiso hacer más, pero no pudo. Y no obstante, gracias a su obra de rescate, se estima que hoy hay más de 6,000 personas vivas. Su determinación y su compasión por los más débiles y su misericordia por los desvalidos lo llevó a ser premiado por muchos, aplaudido por miles, reconocido por reyes y visto por los familiares de esos sobrevivientes como un verdadero héroe. No tendría que haber salido de su país. Al final del día no era su problema. No tendría que haber buscado a los que nadie quería encontrar, pero fue a la zona de guerra, fue con los refugiados e hizo lo que pudo para salvar a los que pudo salvar. Y fue amor, solamente amor, puro amor, y los salvó y los rescató. Y años más tarde, en ese estudio de televisión de la BBC, los salvados se pusieron de pie para mostrarle al mundo que eran una familia con Nicholas, que eran de él, que eran sus niños. Amigos, es por eso que todos nosotros estamos en esta conferencia, ¿no es cierto? Porque en un sentido similar, pero infinitamente más relevante, el Rey de Reyes nos vio huérfanos y nos salvó. No tendría que haberlo hecho, no nos necesitaba, pero nos rescató.
Y si nosotros también pidiéramos que se pusieran de pie todos los que están aquí, que le deben la vida a Jesús, cada uno de los redimidos nos pondríamos de pie. Porque el acto de Nicholas Winton fue verdaderamente heroico, pero la salvación de nuestro Rey Jesús es todavía más especial, porque Él sí sabía a quiénes estaba salvando. Él sí sabía de tus fallas, sí sabía de tus pecados. Él sí sabía que merecíamos condenación eterna, no éramos inocentes. A pesar de eso, nos salvó. De eso se trata toda la Biblia. De contarnos la historia de cómo Dios trajo el cielo a la tierra y cómo lo va a hacer otra vez en Jesús en un futuro. Por eso tenemos esta conferencia, queridos amigos, porque yo quiero que hagamos brillar el tema central de las Escrituras. Si no tenemos cuidado, podemos perdernos en ideas preconcebidas de la Biblia y podemos pensar que la Biblia nada más es un manual de vida. Que la Biblia te va a ayudar a tener una vida bendecida en la tierra y que la Biblia te va a decir cómo evitar el infierno y cómo puedes llegar al cielo. Y aunque todas esas ideas contienen granos de verdad, no es toda la verdad. La Biblia no se trata de ti, de tu suerte, de tus intereses. La Biblia se trata del Rey, de su reino y de su plan soberano sobre nosotros. Y es mi más profunda pasión que la gente sepa de esta historia para que puedan ver realmente al Dios de la Biblia. Estaba sentado escuchando el taller de Nicolás y me acerqué a Natán y le decía a Natán, qué bueno que podemos que toda esta gente escuche esto. Necesitamos huir de la clase de estudio bíblico que solamente se enfoca en mí. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué no tengo que hacer hoy para que me vaya mal? Y en lugar de eso tenemos que refugiarnos a una clase de lectura viva y que narra esta historia, que exalta al Rey y que nos atrae a Él. Esta clase de estudio se llama teología bíblica. Y es útil porque podemos ver el panorama amplio de las Escrituras y dejar de ser moralistas predicando solamente principios morales, consejos éticos. Y en lugar de eso, entender la Biblia desde la perspectiva de la narrativa de redención con la que fue escrita. Es por eso que hacemos esta conferencia. La conferencia de Por su Reino solamente tiene una meta en mente: dar teología a la iglesia local, tomar temas de profundidad teológica. Nicolás tiene toda la razón, esta clase de temas son de seminario. Pero los queremos poner sobre la mesa al alcance de todas las personas, porque si Jesús lo hizo en Lucas 24, nosotros debemos hacerlo también. Y es nuestra oración que Dios obre en sus vidas para que haya una transformación en nuestro país y tengamos iglesias que aman la predicación clara y fiel de la palabra. El tema de esta sesión es el fin del mundo y el reino de Dios. Y elegimos este tema porque quiero mostrarte que el fin del mundo tiene el mismo propósito del inicio del mundo. Te quiero mostrar que el tema central de las Escrituras está entretejido en los últimos gran eventos de la historia de la humanidad. Ese es el punto principal de esta sesión. Dios quiere que veas que Él es Rey y que su reino va a venir a la tierra y sus promesas nunca fallan. De eso se trata toda la Biblia. Y el texto que vamos a estudiar es la culminación de todas las cosas. Es el punto más alto de las Escrituras, porque la plenitud del reino de Dios llega a la tierra tal y como había sido prometido y profetizado. Y esto nos debe llevar a evaluar nuestras vidas. ¿Estamos nosotros entendiendo hacia dónde nos estamos dirigiendo? Hermanos, iglesia que estamos aquí, ¿estamos entendiendo hacia dónde van todas las cosas? Nada más te quiero dar 3 puntos brevemente. 1, la ciudad de Dios. Número 2, te quiero dar el rey de la ciudad. Y tercero, te quiero dar las promesas del rey. Así que vean conmigo, por favor. Número 1, en primer lugar, la ciudad de Dios. Y ayúdenme a leer este versículo. Lo tenemos en la pantalla para que sea más fácil para ustedes. Ayúdenme a leerlo en voz alta, por favor. Iglesia, todos juntos, versículo 1 de Apocalipsis 21. ¿Qué es lo que dice? Ok, resulta que el fin del mundo no es el fin del mundo. Toda la Biblia apuntaba hacia este momento, el momento en que los cielos y la tierra por fin estuvieran limpias del mal, sanadas de corrupción, libres de la presencia satánica.
Este era el momento esperado desde Génesis, porque en Génesis leemos que Dios creó los cielos y la tierra, y cuando terminamos de leer la creación en 6 días, vemos una creación radicalmente distinta a lo que tenemos hoy. O sea, era una creación perfecta, hermosa, libre de manchas del mal, pero eso no es lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Tenemos que entender esto, la creación sufre por su condición. Nada de lo que nosotros consideramos normal es normal. No es normal tener terremotos y tsunamis y extinciones de animales y huracanes. No es normal porque no era el plan de Dios para su creación. Por lo menos así Pablo lo explica en Romanos 8:20. Véanlo por favor, está en la pantalla. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gracia, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación gime, escucha esto, la creación gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros también gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mira, los dolores de parto se describen, porque nunca los he sentido yo, como los peores dolores que existen. Son intensos en la más alta categoría de intensidad de dolor. El dolor es de los peores por la presión en la pelvis, en la espalda, en los músculos, en el vientre, en cada parte del cuerpo femenino. Pero una de las razones que este dolor es de los peores es que este terrible dolor solo se intensificará y no va a parar con nada, sino hasta el nacimiento del bebé. Y lo que Pablo está diciendo es que la tierra y los cielos sufren esta clase de dolor intenso, indescriptible, incomparable, pero que nada puede detener este dolor porque no hay nacimiento de bebé. Sino que el dolor es diario, imparable, no se detiene, no se apaga con nada. Esta es una clase de dolor que nuestro planeta siente. Y así ha sido desde la caída del ser humano al pecado. La tierra diariamente sufre una decadencia y denigración que no se compara con nada. Hay destrucción, descomposición, desfiguro en toda nuestra tierra. Nada, amigos, está como debería estar. Leemos la Biblia y vemos que la tierra ha sido testigo de los peores actos de violencia y brutalidad que se pueda pensar. Nosotros mismos la destruimos y la tratamos como un objeto propio. Amigos, la tierra sufre dolores de parto. Y Pablo dice que nosotros también gemimos junto con la creación. Pablo dice que nosotros mismos, los ciudadanos del reino de Dios, gemimos con dolor y esperamos ansiosamente el día de nuestra redención. Y esto es referencia a nuestra glorificación eterna, porque aunque ya somos hijos de Dios, aún esperamos la plenitud de nuestra adopción cuando seamos como Jesús es, dice el apóstol Juan. Pero eso es lo que quiero que vean, amigos. No estamos hablando de que la tierra sufre en el mismo sentido que los ecologistas hablan de la tierra sufriendo. Aunque claro que queremos cuidar la tierra y los recursos que Dios nos ha dado, pero cuando leemos las Escrituras, vemos que la verdadera tragedia de que la tierra se halle en la condición actual de decadencia y corrupción es que la tierra tendría que haber sido, amigos, la sede del reino de Dios. Tenemos que entender esta realidad teológica. La tierra y los cielos que Dios creó en Génesis son sumamente importantes porque allí estaba la sede del reino de Dios. El jardín del Edén era el todo de todo. Era el tabernáculo de Dios porque Dios moraba allí. Era la sede del reino porque la ciudad de Dios estaba allí y los ciudadanos del reino también estaban allí. Todo se encontraba en un solo punto geográfico. El jardín del Edén no era un lugar místico donde Adán y Eva iban saltando de nubecita en nubecita, un paraíso angelical. No, la tierra y los cielos eran la sede de un reino literal y visible, y me atrevo a decir que era un reino nacional.
con Adán y con Eva como los únicos ciudadanos, ¿de acuerdo? Pero los únicos ciudadanos en ese momento, porque estaban destinados a crear naciones, a procrear y llenar la tierra de portadores de la imagen de Dios. Por eso los cielos y la tierra tienen un valor inmensurable, porque aunque la belleza de las playas y los bosques o los animales es extraordinaria en todos los niveles posibles, el valor de la tierra y los cielos es que es la sede del reino de Dios. Y la razón por qué la tierra gime con dolores de parto es porque no puede ser la sede del reino de Dios, no en las condiciones actuales por lo menos. Los cielos y la tierra fueron creados con el único propósito de ser la sede del reino, pero no están cumpliendo con ese diseño. Y eso trae un dolor de parto. Es una tragedia, es una lástima, una vergüenza planetaria. Por eso Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:10, venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Y qué es lo que dice, iglesia? Ayúdenme a leerlo en voz alta, esa última frase está subrayada. ¿Qué dice? ¿Sí lo puedes ver? La oración no es que nosotros nos vayamos al cielo, sino que el reino venga a la tierra, que el cielo venga a la tierra y que en la tierra se haga lo mismo que en el cielo se hace. Amigos, el cielo y la tierra esperan con ansia ser la sede del reino de Dios otra vez. El cielo y la tierra quieren ser el reino de Dios otra vez. Para eso fueron creados y gimen por no poder serlo. Por eso cuando llegamos a Apocalipsis y leemos versículo 1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existe. Vemos que Dios trae consigo un nuevo cielo y una nueva tierra. Es nueva en esencia, en naturaleza sí, pero no es nueva en diseño. El diseño siempre ha sido el mismo. Que el cielo y la tierra sean la sede del reino de Dios. Que sean el punto geográfico más importante del universo. Y Juan nos dice en este versículo, yo vi el cumplimiento del plan de Dios. Juan le dice que los dolores del parto terminarán el día que el reino venga. Amigo, yo no sé cuál sea tu condición esta tarde. Yo no sé cuál sea tu máxima preocupación en esta vida. Yo no sé qué ocupe tu tiempo y tus minutos y tus días. No tengo la menor idea de qué crees que es lo más importante para ti, pero ya solamente viendo este versículo nos debe ayudar a realinear nuestra vida, que tal vez mi salud no es lo más importante en esta tierra, que tal vez la salud de mis hijos no es lo que debe ocupar todos mis pensamientos, que mi trabajo o mi escuela o mi cuerpo, mi novia, los videojuegos, los amigos, el entretenimiento, el descanso no es realmente lo más importante en mi vida, porque si la tierra gime porque no puede cumplir a plenitud su propósito, yo también debo gemir junto con ella por el día de mi redención. Si el hecho de que aún no he sido glorificado ya no me afecta tanto, si el hecho de que aún no tengo un cuerpo perfecto ya no me molesta tanto, si olvido acerca de la venida del reino de Dios a plenitud, si pierdo de vista que esta vida, amigos, es tan pasajera, tan temporal, y me pierdo en las ocupaciones de mi día a día, que ya no pienso en el día de la plena restauración de un nuevo cielo y una nueva tierra, entonces estoy cegándome a lo que realmente es más importante. Amigos, debemos recordar que la creación de Génesis 1 es fenomenal, que la creación de Israel como el reino de Dios en la tierra es increíble, que la llegada de Jesús a la tierra es dulce, que su crucifixión muestra el poder de Jesús sobre la muerte y el pecado, y su resurrección es la base de nuestra fe. Sin su resurrección no hay nada. Pero no te quedes allí nada más. Aún hay un último capítulo por venir. Aún hay una redención pendiente. Aún hay nuevos cielos y nueva tierra que han de llegar. Y allí está mi esperanza en la culminación de todas las promesas que Dios ha hecho a sus ciudadanos. De tal modo que puede que mi cáncer no se sane en esta tierra. Tal vez yo no obtenga el trabajo que tanto quiero. Tal vez no me caso. Tal vez nunca vamos a poder tener hijos.
Pero el panorama amplio de esta historia bíblica, volteamos a ver y decimos, algo mejor viene todavía. Todo va a ser nuevo otra vez. Y cada cáncer será curado y cada persona será feliz. Y billones de personas estaremos en esta nueva creación para cantarle al Rey de Reyes, santo, santo, santo. Y para agradecerle por toda la eternidad que nos salvó y que nos hizo parte de su familia. Amigos, de eso se trata nuestro texto. Cuando Juan dice, yo vi cielos nuevos y tierra nueva, está diciendo que el reino de Dios ha llegado a la tierra plenamente y hay razón para celebrar, hay razón para alegría y para gozo. Y Juan agrega en este texto que en este reino no hay mar. Para los que nos gusta Acapulco o Cozumel, el mar siempre ha sido visto como un recordatorio de nuestra maldad, porque el mar es oscuro, es tormentoso, es el epicentro de desastres naturales, pero no más en el reino de Dios. No va a haber huracanes, no va a haber tsunamis, no va a haber tormentas. Y entonces vemos que la Biblia no se trata de nosotros, sino de Dios, de su reino, de su plan de reinar en la tierra. Dios ya había hecho esta promesa en Isaías 56, véanla conmigo por favor, ayúdenme a leerlo en voz alta, todos juntos. ¿Qué dice? Está en la pantalla fuerte, dice, por tanto, leamos juntos versículo 18, más fuerte iglesia, somos más de 600 personas aquí, leamos juntos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Pero gócense. Esa era la promesa a Israel. Viene una nueva creación y el reino de Dios estará en la tierra otra vez, porque ese siempre ha sido el problema en toda la Biblia, ¿no es verdad? Lo dibujó en el diagrama Nicolás. Dios quiere habitar en la tierra, pero la tierra no lo puede recibir. Hay pecado, hay maldad, hay corrupción y obviamente está Satanás. Pero señores y señoras, si el rey ha prometido que hará una nueva creación, y luego cuando leemos Juan, que ya vio esa nueva creación, nosotros que estamos aquí en esta tierra, Ciudad de México, tenemos que caer rendidos al Rey y confiar en que esto que vemos pronto será rehecho otra vez. Y el sufrimiento no es para siempre, pero la ciudad de Dios sí lo es. Versículo 2, vean conmigo, dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Toda esta sección es casi una cita textual de las profecías de Isaías. Dios ya había prometido nuevos cielos, Dios ya había prometido nuevas tierras y también Dios había prometido una nueva ciudad, una nueva Jerusalén. Vean Isaías 52, 1, 2. Dice, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar a ti. Y es lo que nos dice Juan en Apocalipsis, no van a entrar los inmundos, no van a entrar los avaros, no van a entrar los pecadores. La teología bíblica nos enseña que este es el punto de toda la Biblia, la llegada del reino de Dios a la tierra. Llegó en Génesis 1 con el jardín del Edén, pero se perdió con el ser humano y su caída al pecado. Se reinstaló otra vez en Israel con Jerusalén como la ciudad santísima, pero se perdió otra vez con el ser humano y su caída al pecado. Se prometió que iban a llegar nuevos cielos y nueva tierra. En Isaías y en Apocalipsis podemos ver el cumplimiento del plan de Dios. Amigos, vean por favor la línea de la historia bíblica que une todos los puntos. El reino de nuestro Dios. Cuando leas tu Biblia, no busques qué tienes que hacer o no. No la leas como si fuera un amuleto que te va a traer suerte si la lees, sino que entiende la belleza de la narración que Dios mismo te está contando, que el mismo Dios que abrió el mar para los israelitas es el que va a eliminar el mar en la nueva ciudad, que el mismo Dios que puso su sede en Edén y luego en Jerusalén es quien va a hacerla otra vez en la nueva Jerusalén y será una ciudad perfecta y limpia y pura que viene preparada como una novia para su esposo. Y esto obviamente se conecta con nuestra propia redención. La ciudad desciende para Dios, pero tú y yo
la habremos de habitar. Y nosotros, iglesia, también somos la novia del Cordero. Y junto con la ciudad, nosotros también hemos sido preparados para encontrarnos con nuestro Creador. Amigos, ese es el punto de la Biblia. Eso es lo que yo llamo el Evangelio del Reino. No que creamos en Jesús para que nos vayamos al cielo. No que creamos en el Evangelio para que nos vaya bien. Sino que creemos en el Evangelio porque junto con la tierra gemimos que venga el cielo a la tierra otra vez. Creemos en el Evangelio porque queremos su perfecta voluntad en la tierra como en el cielo. Queremos su reino, su reinado, su soberanía. Queremos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, nos dice el Señor Jesucristo, les serán añadidas. Bien, ahí tenemos la ciudad de Dios. Bien, en segundo lugar, el rey de la ciudad. ¿Me ayudan a leer en versículo 3 en voz alta, por favor, iglesia? Todos juntos, el rey de la ciudad. Versículo 3, ¿qué es lo que dice? Fuerte. Yo creo que este versículo resume perfectamente toda la Biblia. Es el máximo nivel de cumplimiento bíblico y profético. El rey en la tierra, el rey con los hombres, el rey con su pueblo. Esta es la máxima definición de Emmanuel, Dios con nosotros. Esto, queridos amigos, es la razón de nuestra existencia, que fuimos creados para estar con Dios, fuimos creados para cohabitar con Él en la tierra, para ser virreyes de Dios en la tierra, pero después de Adán y Eva, esto simplemente no ha sido posible y hemos ocupado un sinfín de medios para llegar a Dios, sin fin. Se ocupó el Urim y Tumim como medio para consultar a Dios. Se ocupó una tienda de campaña que las personas ponían en el desierto para que Dios descendiera con ellos. Le llamaban tabernáculo. Se ocuparon animales para que fueran sacrificados. Se ocuparon a sacerdotes, hombres iguales que ellos, para que intercedieran por ellos. Pero ninguno de esos medios eran fieles o permanentes y efectivos, sino que solamente nos apuntaban hacia el momento que Juan está describiendo, cuando Dios mismo descienda por completo a la nueva Jerusalén y ese sea el tabernáculo de reunión de Dios con los hombres. Amigos, esa siempre fue la meta de Dios en la Biblia, que habite en medio de nosotros. No queremos intermediarios, no queremos instrumentos, solo Él y nosotros, para siempre. Y cuando leemos este texto, nos damos cuenta de que así será. La meta va a ser alcanzada. El rey y su reino ya viene. Ya tenemos el desenlace de la historia. Entonces puede que estés en medio de una terrible enfermedad. Puede que estés pasando una intensa prueba en tu vida. Puede que las cosas no estén como quisieras en tu empleo, o que el dinero te esté apretando en estos momentos. Puede que las cosas en tu iglesia no estén como quisieras, pastor. Pero queridos amigos, nunca olviden que somos el pueblo del Señor. No estamos huérfanos. No estamos olvidados. Nuestra ciudad ya viene. Nuestro rey ya viene y con él la ciudad celestial, el tabernáculo de reunión, también llega. Esto es verdaderamente el evangelio del reino de Dios. Vean conmigo versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Todos juntos leamos esa última frase. ¿Por qué? Juan nos dice que no nada más la tierra va a ser sanada. No solo la creación dejará de gemir con dolores de parto, sino que también los ciudadanos del reino seremos abrazados por el calor celestial del reino de Dios. Y el pecado no entrará allí, y la muerte y la enfermedad tampoco. Las primeras cosas han pasado. Y te puedo decir algo, lo que Dios ha preparado es mucho mejor que esas primeras cosas. En este mundo hay aflicción, pero Jesús ha vencido y tenemos victoria, tenemos esperanza, tenemos restauración. Y así como la tierra va a ser rehecha, así también nosotros vamos a ser rehechos, nuevas criaturas,
con nuevos cuerpos, con una nueva ciudad totalmente perfecta. Ayúdeme a leer versículo 5, por favor. ¿Qué es lo que dice fuerte? El que está centrado... Dios mismo, quien está sentado en su trono, afirma a través de Juan, dice que todas estas promesas son fieles y verdaderas, lo cual quiere decir que Dios no miente y que estas cosas van a suceder. El que está, vean las primeras palabras del versículo 5, el que está sentado en el trono. Otra vez, el reino de Dios es el tema central de todas las Escrituras. Y aquí Juan describe a Dios como eso, como rey, en su trono, con todas las cosas bajo perfecto control. Y eso es importante porque tenemos que entender que el fin del mundo realmente no es el fin, sino más bien el inicio de todas las cosas. El reino eterno será glorioso, la ciudad de la Nueva Jerusalén será como ninguna otra, pero vez tras vez en las Escrituras vemos la realidad de que la razón del reino, la razón de la hermosura de la ciudad, la razón por la que toda esta historia bíblica es tan atractiva para nosotros, es por la presencia de Dios allí. O sea, muchas veces pensamos que lo hermoso del cielo es el cielo. Y no, hombre, ya allí nunca nos vamos a enfermar. ¡Qué bonito! Y wow, voy a ver a mis seres queridos que se nos han adelantado antes. Pero no es así. La razón por la que el reino de Dios es glorioso es porque Dios está allí, hermoseando la ciudad, gobernando en la ciudad. Me encanta la figura de Juan sentado en su trono. Queridos hermanos, a veces hacemos del Evangelio solamente un seguro de vida que nos mantendrá lejos del infierno, o a veces hablamos del Evangelio como algo que solo ocurre para cuando nos muramos y nos vayamos al cielo. Pero eso no es todo el Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio es que Dios se hizo carne para traer el cielo a la tierra y nos rescató y nos hizo parte de su reino. Pero las buenas noticias son que el Rey regresa con poder y autoridad y la tierra y sus ciudadanos pueden ser revestidos de santidad y sanidad. Ese es el Evangelio del reino de Dios. Y Juan nos lo está describiendo perfectamente aquí. No estamos frente a un Dios débil, que no sabe lo que hace, sino todo lo contrario. Ven, en tercer lugar, y con esto cerramos, las promesas del Rey. Número 3, las promesas del Rey. ¿Me ayudan a leer el versículo 6 juntos, por favor? Fuerte, ¿qué es lo que dice? También me dijo... Esta frase nos recuerda vivamente las palabras de Jesús en la cruz. Consumado está. No hay nada más que hacer. La creación ha sido rehecha, la creación ha sido redimida. Solo resta tomar gratuitamente del agua de la vida. Esto nos habla de total satisfacción en Dios. Tomamos del agua de la vida y ya no necesitamos nada más. El alfa y la omega lo ha dicho así y así será. Nada lo puede cambiar. Amigos, esta es la razón del gran agradecimiento a nuestro Rey, que no lo merecíamos, pero Él nos lo dio. Trajo el reino a la tierra. Trajo el cielo a la tierra. Y cuando estemos todos allá, veremos la magnitud de la salvación de Dios. Vean conmigo versículo 7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así se describe a los ciudadanos del reino de Dios, como vencedores. ¿Somos vencedores en Cristo? Claro. No tenemos nada que ofrecer. No tenemos gloria propia. Pero en Cristo somos herederos de todas las promesas hechas a Él mismo. Porque Dios dice que el vencedor será bendecido con la más alta bendición que existe. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Esta es una cita textual de la promesa que Dios le había hecho a David. David era el rey de Israel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios
Y Dios hace un pacto con David y le dice que de su descendencia vendría uno que reinaría para siempre, que ese uno sería el ungido de Dios y que estaría con él eternamente. Velo tú mismo, en 2 Samuel 7, 13, 14 dice: Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Versículo 14, lo leemos todos juntos, por favor. ¿Qué es lo que dice? Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Obviamente está hablando de Jesús, el descendiente de David. ¿Quién sería el rey del mundo para siempre? Su trono no tiene fin. Pero noten el versículo 14, es casi una cita textual con Apocalipsis 21. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 21? Dice: el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es el Hijo de Dios, pero que todos los que estamos en Cristo ahora también somos hijos de Dios. Amigos, este es el evangelio del reino, que cuando tú y yo morimos en esta tierra no es el final, que cuando enfermamos en esta tierra no es el final, que cuando estamos en medio de un gran problema, todas esas cosas y miles de otras más se quedan pequeñas ante la realidad de que en el reino eterno estaremos con cuerpos nuevos, con una ciudad nueva y completamente parte de la familia del Rey. Y desde luego que esto no es para todos. Vean conmigo versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el contexto de Apocalipsis, cuando se habla de los cobardes, los incrédulos que no quisieron creer en el Señor Jesús, está haciendo referencia de los que no quisieron creer en el Señor Jesús en los momentos de mayor persecución y dolor. Aquellos que renunciaron al Evangelio por sentirse en peligro, pensaron que el verdadero dolor era de los que podían destruir el cuerpo, pero claramente vemos que no es así. No temamos a los que pueden destruir el cuerpo, ¿no es cierto? Porque todos aquellos que no hayan creído en el Evangelio no podrán ver el reino de Dios. Juan dice que los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. ¿Quiénes son ellos? Bueno, una opción son los que mienten, claro. Pero en el contexto de Apocalipsis, los mentirosos son todos aquellos que decían creer en el Rey, pero sus vidas decían lo contrario. Amigos, no todos van a ser parte del reino de Dios, no todos van a ser aceptados en el reino de Dios, pero tiene que ser así, porque el evangelio del reino nos dice que Él va a rectificar todo lo roto, Él va a restaurar todo lo malo y que en el fin del mundo realmente no es el fin, sino es el inicio de un reino. Queridos amigos que están aquí, permíteme animarte a pensar con esta perspectiva de aquí en adelante, que la vida no se trata de ti, que el mundo no gira alrededor de ti, de tus problemas, de tu reino. El reino está a tu servicio. Él no es tu mayordomo. Tu enfermedad no es el fin del mundo. La infidelidad que estás pasando en el matrimonio no es el último capítulo. Aún hay mucho por ser escrito. El dolor puede ser real, por ahora lo creo. Las lágrimas pueden rodar por tus mejillas, seguro. Y hay preocupaciones, y hay ansiedades, y dificultades y pruebas. Pero tienes que recordar, el Rey ya viene. Tus problemas no es lo último que se ha de escuchar. Tu llanto no es lo último que se ha de recordar. El Rey y su ciudad y sus ciudadanos ya vienen. Así que confía en Él, descansa en sus promesas y por nada del mundo pienses que esto ha terminado. Queridos hermanos, vean al Rey en su lectura bíblica. Vean el reino de Dios en su iglesia, en su familia, en sus vidas. No te manda solo. Dios no te pide tu opinión. Él quiere sumisión a su palabra, así que hazlo. Por eso yo creo que el reino es aquí y ahora, no para después de la muerte. Así que ya vive en Cristo, ya disfrútalo, ya gózate en Él y no busques satisfacción en las cosas pasajeras, porque la nueva Jerusalén no tiene comparación y el Rey menos.
Así que prepárate como una esposa fiel a la llegada de su esposo, porque el rey ya viene y su ciudad también. No la puedo esperar.